.com. Ahí está, ok, excelente. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con el Ok. estrés de que no nos veíamos. Ya tenía un ratito que no nos veíamos así en Así es. videoconferencia, ¿no? ¿Cómo Sí, está el desde clima? ¿Cómo está el clima terminamos. por allá? Aquí está ahorita nublado. Ok, Está medio, en ratito se siente un poco de fresco y después se abochorna. A lo mejor más tardecito llueve. ok. A ver qué tal nos va. Por aquí me encuentro en este momento en el puerto de Veracruz y también está nublado, está lloviznando y creo que en la zona centro-sur, un poco sur, está también así nubladón. Pero bueno, pues estimada Montserrat, un gustazo que te hayas anotado para esta semana compartiendo actualizándome.com y desde luego con este tema del impacto económico del COVID, que tú tienes tu manera también, cada uno tiene la forma en cómo estamos viviendo esto del COVID, desde luego tú tienes también tu propia perspectiva de todo lo que está sucediendo alrededor de esto del COVID y no me queda más que cederte los micrófonos para que no nos robemos más tiempos a todo y tratemos de cumplir con los tiempos, ya que, pues bueno, tuvimos ahorita un pequeño desfase tecnológico, pero es normal, igual cualquier cosa de que se nos vaya el internet, aquí vamos a seguir pendientes a estas sesiones. Yo ahorita me conecté pensando que era el internet, me conecté al teléfono, pero resulta que no fue el internet como tal. Monse, te agradezco, te cedo los micrófonos y también te cedo controles para que ya vayas cargando tu material y pues vayamos empezando la introducción de este tema desde tu perspectiva, esto del COVID-19. Pues gracias, Monse, y aquí cualquier cosa, aquí estoy apoyando. ¿Sale? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que nos acompañen todo el resto de la semana en las presentaciones de los demás compañeros. Por aquí no tengo activado para cargar mi material, si me pueden apoyar. ¿Qué error te marca? Bueno, ahora el problema técnico lo tengo yo porque no puedo cargar mi presentación. Pero ya la tenías cargada, ¿no? O solo que nos la haya borrado el sistema. A ver, le damos. Ok, ahí está, listo. Ya está. Ya, ¿Sí? ya me Ok, activaron aquí para poder empezar con la presentación. perfecto, listo. Pendiente todo. No se deja cargar. Ya está. Buenas tardes, ¿me pueden confirmar si ya lo ven? Porque a mí no me aparece aquí en mi pantalla. Ok, me dicen que ya lo ven, pero me sigue apareciendo como si estuviera cargando. Ok, me voy a apoyar aquí con la transmisión en Facebook porque no veo las diapositivas en mi pantalla. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que nos estén acompañando esta tarde de
de 25 de agosto de 2019, de 2020, perdón, 2019 es el nombre de COVID, de este virus que está empezando ya a generar más problemas tanto en el ámbito de salud como en el aspecto económico. Y a nosotros, pues como contadores, es algo que nos confiere este caso de la economía en nuestro país. Y tal cual, y ahora sí ya puedo ver la imagen en mi pantalla, tal cual vemos ahí en la imagen con la que estoy ilustrando este tema del impacto económico COVID-19. Por detrás de toda esta situación está el famoso virus coronavirus, y ya conocido como tal COVID-19, que nos trajo un problema de salud y a su vez desencadenó un problema económico. Y recordaremos que muy al principio de toda esta situación, aquí en México, uno de los empresarios más reconocidos, yo creo, a lo largo y ancho de México, Ricardo Salinas Pliego, comentaba que no era un virus tan letal como no era un virus letal como tal para detener la economía. Y pues ya vimos que no es así, que aún deteniendo la economía, esto siguió avanzando en el ámbito de salud, y pues ahora sí que fue avanzando tanto en salud como en la economía. Empiezo con esta frase que precisamente el 9 de abril, Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario, comentaba: el mundo vivirá una de las peores crisis económicas de la historia moderna, similar a la de la Gran Depresión de la década de 1920 a 1930. Por ahí más adelante, ya más al concluir esta exposición, estaré mostrando unas gráficas de una encuesta que apliqué en redes sociales a través de cómo la gente visualizaba o ha visualizado toda esta situación del COVID-19 en cuanto a los diversos sectores de la economía. Y cuando la arranqué en redes sociales me comentaban que estaba un poco tendenciosa mi encuesta porque lo visualizaban como de una manera negativa desde mi parte, que era quien estaba iniciando con esta encuesta. Y es que realmente el lado positivo en cuanto a la economía es un poco complicado de encontrarlo. Sé que hay sectores que se han enriquecido, y la palabra famosa que ya tiene algunos años aquí dando vueltas, que es la resiliencia, es una palabra que se ha puesto de moda y que quizá en el ámbito personal se pueda trabajar, se pueda desarrollar, pero ya hablando a grandes rasgos en cuestiones macroeconómicos, porque recordemos que esta pandemia no atañe solamente a nuestro país, sino que está alrededor del mundo. Entonces es muy complicado llegar a desarrollar como nación o de manera mundial una resiliencia. Desde mi perspectiva, yo creo que estarán de acuerdo todos ustedes, plataformas como esta donde estamos transmitiendo el día de hoy, estas aulas virtuales, las redes sociales como Facebook, como Twitter, YouTube, Instagram, plataformas también como Zoom, que incluso ya las usamos para ofrecer clases a distancia, todo este tipo de negocios que empiezan empiezan a crecer, puesto que toda la actividad se está haciendo a distancia. Entonces, obviamente, para ese tipo de negocios, pues claro que este ha sido su mejor año, pero el resto de los negocios tradicionales, pues sí han tenido una depresión como tal económica, y esto pues va trascendiendo a nivel mundial. Por aquí Jackie nos comenta que ojalá regresáramos a 2019. Pues sí, no, porque el regresar a 2019 implicaría regresar también a los meses de 2020, donde empezaba toda esta tragedia. Entonces, pues ya el camino que llevamos avanzado, ya la llevamos de gane para continuar con nuestras economías. Les digo que se me traba aquí
la presentación. Me dicen si se ve la siguiente diapositiva, por favor. También hay que checar si en redes sociales hay algún comentario. Que parece que no, me confirman por ahí si hay algún comentario para checarlo. Ok, bueno, pues la cronología de COVID-19 a grandes rasgos y de manera muy rápida, sobre todo cuando estábamos iniciando con esta triste y lamentable historia. Dudo mucho que en diciembre, en nuestra cena de Navidad o en la cena de fin de año, estuviéramos planeando cómo iba a ser nuestra vida en 2020 enfocadas a una pandemia. Fue algo que nos llegó de golpe, que no teníamos pensado, y obviamente nuestras finanzas tampoco se pudieron haber planificado para vivir una situación como esta. Pese a que el 31 de diciembre, la Comisión Municipal de Salud en China notificó un conglomerado de casos de neumonía. Posterior se determinó que la causa de esta neumonía era un nuevo virus. Para el 4 de enero, la OMS anuncia estos hechos mediante sus redes sociales y para el 13 de enero se da el primer caso en Tailandia, ya fuera del país de origen, el primer caso fuera de China. El 30 de enero de 2020, la OMS señala 7.818 casos confirmados en todo el mundo. O sea, se dan cuenta, en un mes avanzó de tal forma que ya eran más de 7,000 casos alrededor del mundo. El 28 de febrero se da el primer caso confirmado en México, proveniente del extranjero, el primer caso de alguien que llegó a nuestro país, de haber pasado algunos días en el extranjero. Y es que veamos China, cuando escuchamos a lo mejor a principios de 2020 que había un virus en China, era pues China, siempre hemos visto ese país como algo muy lejano a nuestra circunferencia aquí en México. De hecho, recordaremos que incluso de manera coloquial decimos, no, eso está en chino, porque siempre vemos a China como algo muy lejos y olvidábamos que hoy en día, dentro de un mundo globalizado, ya China no está tan lejos, ya ninguna nación está tan lejos, se ha ido rompiendo fronteras día con día y, y tarde que temprano eso que estaba pasando en ese país nos iba a terminar afectando también a nosotros, porque se trataba de una epidemia como tal. Entonces, ya para el 19 de marzo se da la primera defunción en México y esa ya no se trató de alguien proveniente del extranjero. También recordarán, porque fue un caso muy sonado, la persona había asistido al Corona Capital, que fue un evento masivo, y al parecer ahí había contraído el virus, entonces esto ya iba ganando terreno. Y para el 30 de marzo, que creo que no se alcanza a ver aquí en la imagen, se anuncia, bueno, el 23 de marzo antes se anuncia la suspensión de labores en las escuelas, después terminando el puente del natalicio de Benito Juárez, ya no regresamos a clases presenciales, al menos se había programado un mes en el que no se iban a tener clases, también coordinando con el periodo vacacional que se acercaba, que era el de Semana Santa, pero pues esto se fue prolongando y entonces pues se tuvieron que tomar otras medidas de clases en línea. Y precisamente ayer comentaba con una persona que se dedica al transporte urbano, un taxista, y me decía es que las escuelas son quienes mueven la economía. Y realmente yo así lo he visualizado, no sé si ustedes también estarán de acuerdo conmigo, que la economía la sostiene en gran medida las escuelas. Simplemente el hecho de las papelerías, hoy en día, pues, por ejemplo, estar surtiendo las listas de útiles, el hecho de que mamá lleva a los niños a la escuela y aprovecha para hacer otras diligencias en el camino, va activando de esa manera la economía. El periodo vacacional está muerto en muchos sectores y otros se activan, como es el turismo por el periodo vacacional. Entonces, realmente sí mueve muchísimo las escuelas, la economía en el país. Y derivado de todo esto, pues tanto se suspendieron no solo las clases, sino que se suspendieron como tal
los periodos vacacionales, tanto el periodo vacacional de Semana Santa como ahora el de vacaciones de verano. Aunque bueno, nunca falta el desordenado que se fue de vacaciones y la pachangueó un rato, pero precisamente por no querer desequilibrar este tipo de economías en esos sectores, se fue deteriorando otro tipo de economía, otro tipo de sectores, puesto que ya me sacaban aquí con los comentarios. Me decía, está causando problemas en la economía de los útiles escolares, libros y uniformes. Sí, miren, regresando al tema de lo de las escuelas, realmente para mí sí me ha sido un poco complicado y desesperante el estar escuchando comentarios de que incluso los padres de familia han desertado de inscribir a sus hijos en las escuelas. Entonces, las escuelas están viviendo un momento muy crítico al respecto, porque ha habido varios despidos de personal, varios maestros ya no pueden laborar en sus instituciones, están desempleados. Aquí en San Luis, un colegio desde principios de marzo quedó en quiebra, se declaró como tal, cerró sus servicios. Y sí, aquí comenta Gabriel, muchos padres de familia no quieren pagar las colegiaturas de las escuelas privadas, efectivamente. Entonces, el hecho de que el papá no pague la colegiatura de la escuela hace que la escuela vaya a hacer un despido masivo de sus profesores, o como les digo, en el caso de este colegio, que cerró sus puertas, y esos maestros, a su vez, como en efecto dominó, también dejan de consumir otro tipo de cosas. Entonces, así es como la economía va en agonía día con día. Y bueno, el 30 de marzo de 2020, ya después de toda esta tragedia en cuanto a las escuelas, se anuncia que entramos en una situación de emergencia sanitaria y se suspenden, aparte de las escuelas, se clausuran las actividades no esenciales. Y empezó el famoso quédate en casa. Hasta la fecha, pues sigue persistiendo. La autoridad no ha previsto o considerado otra manera de erradicar este virus, el contagio de este virus, y pues el quédate en casa y las actividades que se puedan hacer a distancia son las que han seguido sosteniendo la economía que, como les digo, está en agonía constante. Como comenta aquí Yasmín, así es, todo es una cadena económica como tal. Entonces, vamos avanzando definitivamente con muy pocas esperanzas de que esto se levante en el corto plazo. Y como les comentaba, el 30 de marzo empezamos con esto de la emergencia sanitaria que causó en el medio laboral una problemática al diferenciar el término emergencia con el término contingencia. La emergencia sanitaria y la contingencia sanitaria se pueden interpretar de diferentes formas porque cada una está contemplada en diferente legislación. Nuestras leyes, así como nosotros, les comentaba el año pasado, no estábamos previendo que fuera a darse esta situación, pues tampoco nuestras leyes esperaban, por ejemplo, en 1984, en 1970, cuando se iban a imaginar que para 2020 íbamos a estar viviendo con una epidemia o una pandemia que nos iba a impedir realizar nuestras actividades, que nos iba a mandar a descansar en casa. Entonces no podían prever ciertos artículos que protegieran tanto al ámbito laboral como al ámbito comercial, industrial. Entonces, de manera muy general, la palabra emergencia sanitaria o el término emergencia sanitaria lo podemos encontrar en la Ley General de Salud, de acuerdo al artículo 184, que ahí lo único que nos comenta a grandes rasgos es que cuando la autoridad considere que está en riesgo la salud de la población, pues va a tomar medidas como las que tomaron, de disminuir la actividad, de mandar a la gente pues no a descansar, pero sí a encerrarse en su casa, hacer las cosas que hemos estado realizando o que han estado realizando las autoridades como tal. Y por otra parte, el término contingencia sanitaria está
ese término está en la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo al artículo 132, fracción 19, y esta ley, les digo, fue en 1970, entonces imagínense, hace cuántos años que esta ley previó el caso de una contingencia. Pero el hecho de encontrar esa diferencia de palabras y que la emergencia sanitaria no se encuentre en una legislación laboral y por el contrario, contingencia sanitaria no se encuentra en una ley de salud, ha creado problemas en el ámbito laboral y empresarial, obviamente van de la mano. Entonces, esa diferencia de palabras es lo que no nos ha permitido o no ha permitido de manera legal fincar una contingencia sanitaria que implicaría la disminución de sueldos. Ahora, no nos hemos salvado de ello, puesto que muchísimos trabajadores están percibiendo la mitad de su sueldo y otros fueron despedidos. Entonces, hay quienes se sienten violentados sus derechos como trabajadores porque han perdido su trabajo por esta situación, no porque estén incumpliendo con su labor, sino porque como patrones ya no pueden sostener un sueldo más o sueldos más de los que indispensablemente van necesitando. Por aquí de los comentarios me comentan, me regreso un poquito, es algo referente a lo de las escuelas, me dice Monilú de Puebla, pues creo que hay de todo. A mi hermano le costó mucho pagar las colegiaturas de sus hijos, pero como pudo pagó. Y yo tengo un cliente que tuvo que cerrar este ciclo escolar porque ya muchos padres de familia no pudieron pagar. Incluso un padre de familia falleció a causa de COVID. Sin duda muy complicado. Sí, la verdad es que está demasiado complicado. Yo quisiera tener ese aplomo de nuestro presidente, que se toma las cosas muy a la ligera, pero realmente tiene sobre él una responsabilidad muy grande y sí debería de alguna manera tomar más el papel y en serio de lo que es ser presidente de una nación que está enfrentando una situación tan seria en dos ámbitos indispensables que son la salud y la economía. Uno conlleva a otro, como les comentaba desde un inicio. Aquí el profesor Chanlati nos dice, sí, muy triste, para colmo el encierro anda generando brote de otras enfermedades. Sí, o sea, sobre todo las emocionales, ¿no? Yo creo que otro tipo de especialistas como los psicólogos o incluso los psiquiatras son quienes van a tener mucho trabajo los siguientes meses en referencia a esto. Y definitivo, nos dice Ricardo de Quintana Roo, definitivo es un gran problema económico en cadena. Sí, lo que comentábamos también hace un ratito por ahí, Yasmín. Y bueno, pues como les comento, esta situación legal entre emergencia y contingencia sí nos ha traído problemas a la hora de interpretar las leyes y de aplicarlas correctamente. Como les digo, o sea, a veces es imposible ya sostener, como lo que nos comentaba Monilú, otra escuela más que cerró, como el caso que les comentaba aquí, porque los padres de familia pues son quienes mantienen las escuelas. Patricia Lor nos dice, ahora podemos deducir nuestros gastos de clases de yoga y meditación. Bueno, de hecho hace ratito veía, creo que en el grupo de Facebook, que Jackie nos comentaba de la norma 35, de las deducciones que se pueden hacer, implementando la norma 35, que de hecho ahorita viene muy ad hoc, porque hay muchísima gente que está padeciendo estrés laboral por esta situación. Entonces, pues sí, realmente ahora sí dependiendo de los planes que se vayan creando en los diversos centros de trabajo, podremos estar reduciendo efectivamente clases de yoga, meditación y demás. Y bueno, pues las actividades esenciales y las actividades no esenciales, que fueron las que se suspendieron y que muchas de ellas aún siguen suspendidas por el famoso ahora semáforo rojo y naranja, que realmente todo el país estamos oscilando entre uno y otro. Y las actividades esenciales que no se pueden detener es la rama médica, que va de la mano de la administrativa en su ámbito, es decir, las clínicas y hospitales no suspenden por obvias razones su actividad y de la misma forma la administrativa de las clínicas tampoco se puede suspender. La actividad de seguridad pública, que es la que mantiene pues la seguridad en el país, que bueno,
aunque no se ha suspendido, creo que se ha aumentado muchísimo los casos de delincuencia en todo el país, por lo menos aquí en San Luis sí lo hemos notado bastante, y es derivado también de estos problemas económicos. La gente tiene hambre. Y bueno, me voy a saltar el siguiente punto, me voy a ir al sector financiero, que se refiere pues en general a todas las actividades que no se suspendieron en abril, que fue cuando estuvimos, incluso recordarán que cordonaron en los supermercados ciertas zonas, no podíamos comprar ropa, no podíamos comprar incluso artículos. Se supone que aquí menciona ferretería, pero yo recuerdo que en el súper estaban cerrados el área donde pudiéramos comprar hasta focos o llantas, que son algo esencial, porque si se me poncha una llanta y no puedo comprar llanta, ¿cómo me voy a estar transportando? Y un foco, o sea, es tan común que se nos funda un foco, y esas áreas estaban acordonadas todo lo de electrodomésticos, que era cuando mucha gente decía, pero es que si las clases son en línea, necesito comprar otra computadora, porque pues en la casa son varios niños, papá, mamá, entonces necesitaban comprar ese tipo de cosas, o simplemente hasta por entretenimiento, estar encerrados, un televisor más, y estaba toda esa zona delimitada. Y bueno, pues todo lo que aquí pueden enlistar, que son varias actividades, y si las leo todos me voy a tardar un poquito y vamos a extender más el tiempo. Y bueno, y al final las que no se pueden detener, que son procesos industriales, que obviamente si se cortan, pues traía un problema significativo. Entonces, esas tampoco se suspendieron. Y me regreso al punto del funcionamiento de la economía. Este punto me hace mucho ruido, y quizá en su momento cuando las leíamos, no sé si a ustedes también les causó conflicto, pero ahora que estaba preparando esta sesión, dije el funcionamiento de la economía. Si voy a decir que una actividad es esencial porque le da funcionamiento a la economía, entonces estamos hablando de todas las actividades finalmente terminarían siendo esenciales porque todas dan funcionamiento a la economía. Como lo han comentado aquí los compañeros, es una cadena. Entonces, es un poco incongruente este punto de decir funcionamiento de la economía. O está muy extenso el concepto o no está muy concreta la definición como tal. Y lo que también yo comentaba en su momento es actividad esencial para quién, porque finalmente es a lo mejor la actividad que yo realizo, que por aquí también vi que el profesor Chamlat estaba compartiendo que también, aparte soy maestra de piano, a lo mejor mi actividad como maestra de piano no es esencial, no es esencial que los niños tomen clases de piano, pero para mí es esencial porque es una fuente de mis ingresos. Entonces, igual los negocios, los cafés, los cines, o sea, no son actividades esenciales para la gente que va o que asiste a ese tipo de eventos o de lugares, pero sí es esencial para la gente que depende de su ingreso, depende de estas actividades, de estos lugares, de estos negocios. Entonces, eh, ahí fue donde empezó un poco la disputa, a lo mejor un poco asustados al principio, aceptamos las condiciones de quedarnos en casa la mayor parte de la gente y que se cerraran estas actividades. Pero aún hoy en día que seguimos con el semáforo rojo y naranja, como les digo, a lo largo del país, al menos aquí en San Luis, hay muchísimas actividades que se considerarían no esenciales bajo este principio y están operando. ¿Por qué? Porque la gente necesita comer. Entonces, simplemente si seguimos las medidas de sanidad que nos está pidiendo la autoridad, podremos ir reactivando la economía poco a poco, porque es imposible reactivarla al 100%. Sí hay cosas que definitivamente no se pueden realizar, pero las que sí, las que de alguna forma podemos hacerlas manteniendo una sana distancia, usando el cubreboca, guantes, todas las especificaciones que nos han dado, sí las podemos realizar. Entonces, poco a poco, hay estados en donde ha habido muchísimo más desorden. San Luis Potosí es uno de ellos y me apena mucho decirlo porque es mi estado, pero cada día hay más incremento de casos.
Aquí el problema es que estamos tratando de reactivar la economía, pero sin seguir las medidas pertinentes. Entonces estamos, como quizá vulgarmente podemos decir, dándole en la torre a ambos aspectos. Entonces no estamos ayudando en nada con esta situación. Entonces, claro que todas las actividades, finalmente, como yo decía, son esenciales. Entonces, si queremos reactivar la economía, sigamos las medidas. Es simplemente eso lo que podemos hacer. Aquí me dice, por salud, Ricardo, por salud, que nos incremente el porcentaje de deducciones personales. Bueno, de hecho, ese es uno de los puntos, que en materia de impuestos, en materia fiscal, no ha habido un aliciente para activar la economía, desafortunadamente. Pedro Alatorre dice, las enchiladas potosinas y los chocolates costosos son esenciales para todos los potosinos. Y sí, la verdad, bueno, en lo personal a mí no me gustan y me voy a ver muy malinchista, no me gustan los chocolates de Costanzo, pero yo sé que los foráneos en específico aman los chocolates de Costanzo. Y las enchiladas potosinas, curiosamente, hace unas 2 semanas platicaba con el esposo de una señora que se dedica al negocio de la venta de enchiladas y ha decrementado muchísimo. Entonces, es esencial comer, pero vamos seleccionando qué comida, ¿no? Y además también el hecho de que por salud y que para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y sano, tenemos que seleccionar mejor nuestros alimentos. Gaudencio dice, muchos contadores en esta época tienen otra actividad. Pues sí, de hecho, más adelante lo vamos a ver en las gráficas. Entonces me voy a ir un poquito más rápido para tocar ese tema de cómo pues hemos optado todos por otro tipo de actividades alternas. Saludos a Cancún. Dionisio aquí nos está escribiendo. Aquí creo que ya me avancé mucho. Es complicado, es una situación realmente difícil. Por ahí me confirman si ya se ve la 6. Ajá. Datos, bueno, vamos a hablar sobre datos diversos, porque como les digo, hay gente que me decía, es que no es todo tan malo dentro de esto de la pandemia. No, ha habido muchas cosas muy buenas, sobre todo en cuestiones espirituales y demás, ¿no? Hemos pasado más tiempo con la familia, hemos hecho cosas que a lo mejor antes no hacíamos, pero no es solamente eso, o sea, también hay que ver el bolsillo hasta donde nos va a ir alcanzando. Y en cuestiones macroeconómicas, las cosas no se ven bien. Al 1 de abril de 2020, o sea, empezando todo este problema de la suspensión de actividades, Banxico percibía una tasa de inflación del 3.5, o sea, una caída, una alza, perdón, en la tasa de inflación del 3.52 que se había percibido para febrero, y ya para abril esperaban un incremento del 3.61. Y en cuanto al Producto Interno Bruto, se esperaba desde abril una caída del 0.9% que se esperaba igual en febrero a menos 3.99%, es decir, no vamos a crecer nada. Y ahora se espera una caída del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, del 8.6% si existía un rebrote y del 7.5% si no existe el rebrote. O sea, realmente, porque ahora también ya estamos esperando los casos desafortunadamente de rebrotes. Ayer estaba leyendo en Twitter una periodista, Daniel Iturbide, que publicaba que ya había habido un caso de rebrote. Y pues con uno ya nos pinta un panorama un poco turbio. Y los sectores económicos más afectados, los que perciben a grandes rasgos, es el turismo, porque obviamente el quédate en casa nos hace que el sector turismo vaya a la baja. Y en los periodos vacacionales que afectó, lo que comentaba hace rato, las exportaciones, por obvias razones, se cerraron muchas fronteras. La industria del petróleo, con la caída del precio del petróleo, y pues sabemos que México es uno de sus recursos más sobresalientes. Y pues no es por el presidente que haya bajado el precio de la gasolina a nivel mundial, ¿verdad? Todos sabemos que no.
y que esto fue derivado de lo mismo y de problemas con Rusia y problemas muchísimo más grandes y que junto con esta situación del COVID, pues se aumentaron. El sector industrial, que tuvo una caída del 8.5%, recuerden, la industria automotriz fue una de las más afectadas, y pues el sector informal, lo que les comentaba, por ejemplo, de esa señora que vende enchiladas aquí en San Luis, en un mercado ambulante, pues ha decrementado su venta. Entonces, también por esa parte, ¿no? O, por ejemplo, aquí en San Luis es muy común un mercado que se instala en un área del estado, de la capital, que es conocido como el Mercado de las Vías. Este mercado es el más popular los domingos y es muy grande, eh, tiene mucha afluencia de personas y ha sido una guerra constante entre que si se quitan, entre que si se ponen, y obviamente pues es muy difícil en un mercado sobre ruedas mantener la sana distancia, tener los controles de sanidad. Entonces, hay gente que va a lo mejor con miedo, hay gente que ha desistido ir y prefiere ir al supermercado, porque en el supermercado es más fácil tener filtros de seguridad, de sanidad. Entonces, claro que el sector informal también es uno de los afectados, y sobre todo porque muchas actividades que se realizan en el sector informal, pues eran no esenciales, entonces, o que eran clasificadas como no esenciales, y pues tuvieron que suspender actividades desde abril. Y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico prevé una pérdida de 1 millón de empleos en 2020. Y también, pues si lo vemos, también el Seguro Social ha hecho declaraciones al respecto del incremento en las bajas de trabajadores. Entonces, el sector, uno de los sectores que vamos a ver en las gráficas más afectados, sin lugar a duda, ha sido el laboral. Por aquí pone el Condor Chamlati que una actividad, el TikTok. El TikTok hasta yo debería de facturarlo porque a mí sí me ayuda para el estrés laboral. Ahí me divierto un rato haciendo TikToks. Y ya veo que el profesor es mi fan. Ahí de repente me da sus likes en las, en las publicaciones que hago al respecto del TikTok. Blanca Estela de Cozumel dice, sí lo sabremos los de Quintana Roo, claro, es un lugar de turismo clásico en nuestro país y pues a la baja, ¿no? El turismo. Aparte también, o sea, hay estados de la República que por obvias razones, por ejemplo, Quintana Roo, no sé, Guerrero, eh, eh, se nota más la caída de la economía porque el turismo es base en esos estados. Pedro Alatorre nos dice, también va a tardar la reactivación porque la población no entendemos si no nos cuidamos, entonces no paran los contagios. Ya lo que les comentaba, que aquí desafortunadamente en mi estado esa es una de las constantes, que por querer reactivar la economía y por esa necesidad de salir a trabajar, no lo estamos haciendo con las medidas pertinentes y pues se han incrementado demasiado los casos y desafortunadamente las defunciones también. Entonces, esto es una cadena de nunca, pues no, espero que no de nunca terminar, pero que sí va a alargarse un ratito. Precisamente hoy estaba pensando, en 4 meses es Navidad, entonces ya abril, mayo, junio, julio, ya nos echamos 4 meses y medio, prácticamente 5, en esta situación. La esperanza de que en 4 meses, o sea, o nos echamos otros meses más en esta situación para llegar a Navidad a salvo es un poco complicado. Y bueno, les comentaba que apliqué una encuesta en redes sociales. Básicamente lo hice desde mi muro personal y en un grupo de Facebook donde la mayoría de las personas que están en este grupo son, bueno, no la mayoría en sí, todas somos mujeres y a lo mejor era donde me comentaban que era tendencioso y a lo mejor está un poco sesgado en el sentido de que pues básicamente lo contestaron en su gran mayoría las mujeres y hay quienes pues, son amas de casa, ¿no? Y su perspectiva es un poco diferente, pero finalmente están también teniendo, aunque sean amas de casa, que no tengan una vida laboral, digamos, fuera de casa,
de todas maneras están resintiendo esta situación económica, puesto que son dependientes económicos de la pareja, y el caso de las escuelas, ¿no? Ese es el más recurrente. Por aquí fueron 208 personas las encuestadas. De esas 208, el 40.9% fueron trabajadores, 27.4 comerciantes, 26.4 prestadores de servicio, y el restante fueron de industria. Y como les repito, o sea, porque aquí era enfocado al grupo de mujeres, entonces sí, un poquito menos enfocado a la industria. Me voy a traer aquí mi acordeón. Por ahí creo que no se ven muy bien las estadísticas. Aquí me tapó la más grande. De los trabajadores, del gremio de trabajadores que respondió a esta encuesta, el 40.9%, que es el que aquí nos alcanza a ver en la imagen, el 35% dice que no perdió su empleo, el 18% fueron desempleados, y el 53%, o sea, la mitad de la gráfica, sufrió una disminución salarial. Entonces, esta parte, que básicamente pues es la mitad de la gráfica, si no perdieron su empleo, disminuyó su ingreso en diferente proporción, pero finalmente disminuyó a lo largo de la pandemia. Recordemos que hay empresas que hicieron acuerdos de te disminuyó el salario por los meses en los que estaremos cerrados o trabajando a distancia. Y cuando se reactive la economía o la economía de la empresa como tal, les van a reembolsar esas disminuciones. Hay quienes definitivamente pues no hicieron ese acuerdo. Por ahí también la Junta de Conciliación va a tener varias demandas, supongo, nada más que pues todavía no tiene actividades, pero al respecto pues habrá quejosos a este tema. Bueno, me voy a regresar poquito aquí al de los trabajadores dentro de este mismo sector. Dentro del análisis que hice de la encuesta, se observa que los ingresos fueron disminuyendo gradualmente de marzo a julio, lo que indica que en julio es donde debe haber habido el mayor desempleo. Y obviamente, ¿no? Se entiende que desde marzo que empezó esta situación, quizá fueron tratando de sostener los patrones, los empleos, pero poco a poco la inercia de la economía, del tiempo y todo, se desplazando, y fue haciendo que ya no pudieran sostener más los sueldos, y pues conforme fue avanzando la pandemia, el desempleo fue creciendo. El 40% ha buscado un plan B, que básicamente es el autoempleo, mientras que el 60% sigue sin buscar ninguna otra opción. El 20% considera que sus derechos laborales fueron violentados, mientras que el 5% no saben si fueron o no violentados sus derechos. Muchos trabajadores no saben a qué tienen derecho como tales en sus centros de trabajo. Y como les digo, este tiempo les va a dar más de sobra para asesorarse en el tema. Y pues sí, también los abogados va a ser un gremio que va a tener más trabajo en medida de las demandas que se puedan tener. El 20% considera poco probable recuperar su trabajo, y el 30% tiene incertidumbre frente al tema. Hay muchísima incertidumbre en todos los ámbitos. En general es complicado saber qué es lo que va a pasar el resto del año y para 2021. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la gráfica de comercial. Aquí, de quienes, bueno, aquí en la comercial, si se fijan, el 50% disminuyó sus ingresos, el 22.92% cerraron sus negocios, el 80% disminuyó un poquito, no, perdón, el 16.67% lo disminuyó en un 80% sus ingresos, el 10.42% disminuyó en un 20% sus ingresos, y 10.42 dice que se mantiene igual. O sea que los que se mantienen iguales es de lo menos. Si se fijan,
la mayor parte es quienes cerraron, si la dividimos en dos la gráfica, es más de la mitad de gente entre que cerró y disminuyeron sus ingresos en el área comercial. Y sobre todo, pues, nos damos cuenta, pues, a comercio nos referimos a tiendas, boutiques, estéticas, todo ese tipo, los locales que salimos a la calle y nos encontramos, esa parte del área comercial está muy, muy dañada. Y dentro de este ámbito comercial, de quienes cerraron de esta parte de este 22.92, la mitad indicó que en julio fue cuando tuvo el menor ingreso, que coincide un tanto con el sector laboral, que fue cuando tuvo, también considera que fue el peor mes para ellos, porque les digo, pues, se entiende que fue en el momento en el que hubo mayor despidos, o que ya era mucho el desempleo que se está viviendo, y por ende, pues también afecta al sector comercial. Y en marzo, obviamente, es el mes en el que se mantuvieron las cosas más estables, porque apenas el cierre se dio al final. Y en abril, por obvias razones, como ya lo hemos comentado, empezó a la baja. Y algunos consideran que julio fue un mejor mes, el menor porcentaje, porque fue el mes en el que ya algunos estados ya estuvieron en el semáforo naranja, entonces reactivaron algunas actividades que se consideraban no esenciales. Y por aquí dentro del sector comercial, recordemos que una de las cosas más complicadas para los empresarios va a ser los gastos fijos. Aquí 5 rangos en el área comercial que estuve encuestando. ¿Cuál ha sido el que más les ha afectado? Aquí vemos que es teléfono, luz y agua. El que menos es el de seguridad social, que un poquito ahí se me hace tendencioso. Quizá también, si se fijan, el de los sueldos tampoco está tan alto y pues debe ser derivado por la disminución de salarios, por los despidos. Entonces, no sienten que eso les haya afectado tanto, al menos en el ámbito comercial. Ahorita vamos a ver otra gráfica con estos mismos gastos, pero en otro sector. El que más ha afectado es teléfono, luz y agua. Muchos hemos creído a lo mejor que la renta. La renta también tiene un porcentaje un poquito más alto que el resto, y los impuestos. En el caso de los impuestos, comentaban, o la eh, resistencia o la consistencia en este tema era en abril y mayo, cuando tuvieron más la carga tributaria. Pues recordemos, en abril se presentaron declaraciones anuales, entonces se tuvo que pagar impuestos generados de las utilidades de 2019, y en mayo, como todavía se había tenido actividad entre marzo, abril, se tuvo que estar pagando impuestos todavía. Conforme se dejaron de percibir ingresos, los impuestos obviamente se fueron también a la baja. Es por eso que hoy en día el SAT está yéndose más por el tema de las multas para estar recaudando impuestos, porque realmente ingresos han sido muy pocos en materia, por lo menos comercial, como lo estamos viendo aquí. Entonces, si no hay ingresos, pues no pago impuestos. Y entre la renta, teléfono, luz y agua, la renta entre particulares se pudieron haber hecho tratos, y quizá por eso el porcentaje no es tan alto comparado con el otro. Se pudieron hacer tratos de descuentos, de condonaciones durante los meses de la pandemia. Pero ¿qué pasa con teléfono, luz y agua? Ahí no existe la manera de hacer un convenio con las telefonías, con las empresas de telefonía, con la Comisión Federal de Electricidad o con el organismo de agua, para que nos condonen. En el caso, por ejemplo, de las escuelas, recuerdo que en algún lugar, en alguna red social, comentaba una madre de familia, es que las escuelas, ¿por qué nos cobran, los colegios particulares en caso específico, por qué nos cobran el mismo importe de colegiatura si ellos están ahorrándose teléfono, luz, agua? Sí, la parte variable, pero recordemos que estos gastos tienen una cuota fija. Esa cuota fija no se suspende. Entonces es por eso que ese es un gasto que el comerciante sigue percibiendo como algo
que le ha pegado en su economía, que ha permanecido, porque por lo menos las cuotas fijas se mantienen. Tendrán que hacer suspensión de contratos. Entonces, y hay personal que debe de ir a laborar a ciertos lugares, a lo mejor se están rolando y demás, entonces siguen teniendo incluso a lo mejor una parte variable. Ahora la cuota comercial es muy diferente a la cuota de casa. O sea, ya están en la cuota de comercial, las cuotas fijas, los pagos fijos de esos servicios se mantienen. Como les digo, no van a variar, no van a cambiar, no se van a suspender. Me pregunta Pedro Alatorre que si les voy a compartir el material. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Por ahí se los hacemos llegar. Supongo que por lo menos las personas que están en el aula de actualizándome forman parte del grupo de la comunidad CTI. Entonces por ahí lo subimos en Facebook. El sector servicios, graficando y haciendo un análisis de las preguntas. A lo mejor quien esté viendo la presentación y que contestó la encuesta no ve ciertas preguntas que ellos respondieron. Hay algunas que no terminaron siendo tan relevantes. Me enfoqué a las más significativas y revisando este sector de servicios me llamó mucho la atención y van a ver que es incluso el que menos agonía ha tenido y es el que tiene más esperanza de estar sosteniendo la economía, que la ha estado sosteniendo, que la va a reactivar como tal. Aquí el 19.23% dice que cerraron, o sea, contrario a lo que vimos en las gráficas anteriores, no es tan alto el porcentaje de la gente que suspendió actividades en el sector servicio. El 15.38% sigue igual, es bajito, pero si se fijan, aquí el resto no dejó de laborar, nada más disminuyó sus ingresos. Sí es un porcentaje considerable en referencia al panorama que veíamos en el sector laboral y en el sector comercial. Y aquí vamos a volver a ver en la siguiente gráfica, que de repente aquí me juega la aplicación, no me deja. Ahí está. Ok. Aquí los gastos que han permanecido en el sector servicios. En el sector servicios vamos a entender que estamos los contadores, abogados, médicos, toda la gente que presta un servicio profesional, no sé, los agentes de seguros, no tanto el changarro como tal que podemos ver en el sector comercial. Entonces, muchos de esos trabajos se pueden estar haciendo a distancia. Es por eso que el sector servicios no ha caído tan gravemente como el comercial. Aquí vemos que persiste el hecho de que el gasto más que ha permanecido de manera importante es el de teléfono, agua y luz con el 31.03%. Aquí la renta se mantiene más alta que en el sector comercial. Los prestadores de servicio visualizan que la renta ha sido también un gasto importante. Aquí la diferencia con el sector comercial, quizá ustedes también lo puedan percibir así, es que precisamente como ellos han seguido teniendo o nosotros hemos seguido teniendo actividad, pues es más complicado negociar un decremento en las rentas. Entonces, ese es un gasto que ha seguido. El del teléfono, agua y luz, volvemos a lo mismo, la parte de las cuotas fijas, quizás se siguen operando, que la mayoría ha seguido operando, como vemos en la gráfica anterior, pues también la cuota variable. A lo mejor no al grado en el que estaba, pero permanece, a lo mejor en un monto menor, pero no se ha suspendido, ni ha decrementado considerablemente. Y aquí los impuestos es un 13.79%, comparado con un 5% del otro sector, porque igual, como no han suspendido actividades o la mayoría, entonces se mantiene la recaudación de impuestos en este sector. Y los sueldos. Aquí también, como permanece la mayor parte de la gente laborando en este sector, los sueldos siguen siendo una constante. Les digo, la facilidad de que mucha prestación de servicios se puede llevar a distancia hace que aun cuando no sea de manera presencial, el trabajador esté
en casa, realizando lo que se conoce hoy en día como home office, entonces no se les puede suspender su salario, puesto que está cumpliendo con una jornada, entre comillas, ¿verdad? Como todos sabemos, y ese es otro tema de la modalidad del home office en materia legal, pero se supone que deben de cumplir con la misma jornada laboral de 8 horas y aparte están cumpliendo con su trabajo de manera efectiva y tal cual lo están realizando de manera presencial. Entonces, esa es la razón también por la que los sueldos no se han suspendido. En el área comercial es muy difícil mantener los sueldos y no apostar por un decremento o el despido, puesto que, no sé, viéndome a una tienda tradicional, de las plazas comerciales, la empleada no va a estar vendiendo a distancia los productos. Entonces, si se van a vender a distancia a través de las plataformas, que también es otro tema, pues lo va a hacer el mismo propietario, no va a hacer uso del personal que tenía a su cargo. Entonces, es por eso la diferencia que se ve. Aquí lo que me llamó la atención, y si recuerdan, en la gráfica de los gastos para al área comercial estaba IMSS. Aquí nadie percibió que el IMSS fuera un gasto que haya permanecido. Aquí quiero englobarla en la de los sueldos, que a lo mejor por ahí se perdieron y se fueron con la idea de que el IMSS forma parte de los sueldos, o salvo que sean evasores de las cuotas patronales. Y bueno, pues con esto estoy terminando mi participación con este tema del impacto del COVID-19. Para mí era importante tocar este tema porque cada uno de nosotros podemos tener una perspectiva diferente, como comentaba el contador Chamblati en un inicio en la presentación. Lo hago desde mi trinchera como prestador de servicios, pero también como ciudadano, también como consumidor. Esta pandemia nos ha traído una reflexión acerca de nuestra economía. Si por ahí estuve en mi página de Facebook y por aquí en los comentarios en el aula, el control Chamblati compartió, pero aquí están mis redes sociales. En Facebook la semana pasada tuve una entrevista, un live con una persona que es asesor financiero, una asesora financiera, y comentábamos acerca de esto, de la cultura del ahorro. México es un país consumista 100%. Si ganamos un peso, nos estamos gastando dos. ¿Por qué? Porque le apostamos mucho al crédito, a las tarjetas de crédito. Y no, cuando hubiera una cultura de ahorro, el peso que nos ganáramos, 50 centavos lo estaríamos ahorrando y solamente estaríamos gastando los 50 centavos restantes. Entonces llega esta pandemia y nos da en la economía, porque los gastos fijos que a lo mejor por ahí faltaron en las gráficas o en la encuesta, sería eso, los créditos que tenemos de manera personal, la deuda que se tiene como empresas. Entonces, es algo que nos tornó de manera intempestiva y que nos tiene que hacer cambiar nuestra manera de organizar nuestras finanzas. Quizá en eso radique la resiliencia que podemos llegar a tener como, como personas, como empresarios, como trabajadores, en todos los ámbitos en los que podamos desarrollarnos o que cada uno desempeñemos, podemos sacar lo positivo de esto, de buscar una manera diferente de, de planificar nuestra economía. Les digo, esto es una experiencia muy lamentable porque hemos tenido pérdidas humanas, pero también hemos tenido pérdidas económicas, pérdidas de empleos. Es un año lleno de pérdidas. Entonces, la ganancia que podemos sacar de toda esta tragedia es, al menos en el aspecto económico, esto, diseñar una estrategia diferente en nuestras finanzas, tener algo que nos prevenga, porque obviamente dice la gente es que vivo al día, vives al día y menos que al día, porque les digo, o como decía mi invitada en mi página de Facebook,
cobro la quincena y esa quincena ya está distribuida. Entonces, bajar o volver a tener un nivel de vida diferente al que estábamos acostumbrados, descender de ese nivel de vida, pues sí nos provoca un descontrol. Volviendo al caso de las escuelas, que ahorita pues es la moda, también junto con el COVID, porque estamos regresando a clases y el hecho de cambiar a los hijos de una institución privada a una institución pública. A lo mejor ahorita no lo visualizan porque es a distancia, pero en el momento en el que regresemos y que esperemos que sea en el corto plazo lo mejor que se pueda, vamos a regresar, ya no vamos a regresar a aquella escuela como tal, porque quizás esa escuela ya quebró, quizás esa escuela ya no exista. Entonces, si ya estamos apostando por una escuela pública, vamos a tener que adaptar nuestra vida a una escuela pública, también en el momento en el que se vaya reactivando la economía. Entonces estamos desestabilizando lo emocional, como también decían ahí, estamos moviéndonos de rubros. Por aquí me comentaban Ricardo de Quintana Roo, hay quien contrató servicios para que le surtieran el súper o utilizó los servicios de las tiendas comerciales de tienda en línea. Algo curioso en lo personal, me tocó que allá me bajé demasiado, que el súper de una tienda, pero lo entregaba el personal de Hertz. Pues miren, todo esto del reparto a domicilio, también lo del, que también como les comento es otro tema que ya lo hemos estado estudiando aquí en actualizándome, que son las plataformas digitales, ¿no? Aquí, bueno, fue otro tipo de empresa, Hertz, que estaba distribuyendo producto a domicilio, pero se hizo muy típico, sobre todo en abril y mayo, la distribución a través de las apps. Fue el boom y coincidió con la reforma en 1 de junio. Entonces, ahora todo lo contrario, ahora mucha gente ya cerró esas aplicaciones porque la carga tributaria era demasiada y era otro golpe fuerte para la economía, tanto de quien vendía como de quien consumía. Entonces ahora hay empresas que están prestando su servicio a domicilio, pero no como una aplicación, sino de manera alterna, como un servicio casi que entendamos como si fuera un flete, y mucha gente le está aplicando este tipo de cosas. Aquí me dicen Hertz buscando cómo mantenerse ya que quebró a nivel mundial. Pues muchísimas empresas, les digo, o sea, es a nivel mundial esta situación, no nada más es aquí en México. Starbucks cerró en varios lugares. Aquí en San Luis se cerró una tienda comercial, una sucursal de una tienda comercial. Y así, ¿no? Desafortunadamente, pues tienen que buscar otras maneras de salir adelante. Aquí, Verónica de Veracruz, obligarnos a cambiar hábitos, adaptarnos a reglas de austeridad para transmitirlo a nuestros hijos y promover el ahorro. Sí, la verdad que sí, esto es, les digo, ahora sí que como los sobrevivientes del Titanic, que esperemos que seamos todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy, que todos sobrevivamos a esta situación, pues va a ser eso, un aprendizaje en hábitos, como bien dice Verónica, y quienes son padres de familia o quienes nos toca estar del lado de la formación de niños, pues inculcarles nuevos hábitos. Yo lo veo con mis alumnos que se han vuelto un poco más ordenados, más disciplinados, necesitamos darles un voto de confianza. Antes les decía lo que tenían de tarea y lo memorizaban. Hoy como sienten la presión de las clases a distancia, el encierro, las actividades extraordinarias que se mantienen en línea, entonces ahora tienen prácticamente ellos ya también una agenda, anotan lo que se les encarga, están pendientes de sus cosas, cambiaron también ellos su manera de organizarse y esto a la larga les va a traer beneficios, van a ser profesionistas, esperemos que mejores que los que estamos hoy en día ejerciendo, porque todo esto fue un aprendizaje, algo que les llegó a ellos por sorpresa a una edad
en la que dicen que como esponjitas están absorbiendo todo. Y como adultos, pues darles ese voto de confianza, como les comento, y también nosotros estamos a tiempo, nunca es tarde para adoptar nuevos hábitos, el ahorro, diversificar algunas cosas, los horarios, muchas cosas que nos debe dejar de utilidad en un estado de pérdidas y ganancias, que, que sea una utilidad más que una pérdida en nuestras vidas esta situación. La alianza comercial también, pues también va a ser otro de los temas que quien quiera sobrevivir va a tener que crear lazos de buena amistad con otras empresas para juntas crecer y no hacer más la pérdida de empleos, que desafortunadamente, como vemos en las gráficas, es uno de los sectores pues más afectados. Pues agradezco a todos su compañía, sus comentarios, la atención prestada a mi presentación, y regreso cámaras y micrófonos al profesor Chamblati. No sin antes agradecerle por la realización de esta semana, en donde nos da la oportunidad a quienes formamos parte de la comunidad CTI de compartir algún tema con nuestros espectadores y nuestros compañeros. Y esta forma de hacerlo también abierta a redes sociales, pues es muy enriquecedor para todos. Y pues muchísimas gracias nuevamente, profesor. A ti, estimada Monse, gracias por comentarnos todos estos datos interesantes y como siempre, No lo escucharnos. escucho. No sé si los demás lo escuchan. A ver, ¿me confirman, por favor, si me escuchan? Creo que Monse tiene algunos detalles por allá de su conexión, quizás. Pero bueno, gracias a Monse por compartirnos estos datos, estos temas, transmitirnos entre todos lo que estamos viviendo. Creo que también nos ayuda a entender pues, lo que estamos pasando todos y pues saber que no estamos solos, ¿no? Que esto que estamos viviendo es algo que pues estamos ahora sí viviendo todos de manera mundial como tal. Gracias, Monse, gracias por sumarte Gracias a a todo esto usted. que estamos haciendo. Gracias, muy amable. Y pues aquí estamos, ahí se quedan mis redes sociales. Estoy empezando un nuevo proyecto también de manera personal y de manera independiente. Ahí está mi Facebook, mi Instagram. Empecé un canal de YouTube que apenas llevo un video, pero esperemos irlo también enriqueciendo un poquito. Y mi WhatsApp, estoy a la orden para todos ustedes.